Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente estamos acá en Global News del Colegio Nacional de Periodistas. Este espacio informativo que hemos abierto para vencer la censura en nuestro país. De gremialistas nos hemos convertido en agencias de información. Ese es principalmente nuestro propósito de estar acá con ustedes. Hoy hemos tenido ciertas dificultades para lograr la conexión con nuestro entrevistado. En estos momentos se está notificando a las personas que estamos nuevamente en vivo. Estamos saludando, de verdad que muchísimas gracias por las personas que se están conectando con esta conversación a esta hora, porque realmente es sumamente importante. Nosotros también queremos escuchar lo que Jesús Seguía, nuestro entrevistado en el día de hoy, presidente de Dating Corp, tiene para compartir con nosotros en esta tarde. La invitación del post es directa en cuanto a la pregunta: ¿qué quieren los venezolanos en este momento? ¿Quieren estas elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre tal cual como están planteadas, o quieren la consulta popular que está prevista y propiciada por Juan Guaidó y el gobierno interino? Estamos tratando de conectarnos. No sé por qué razón no nos permite, Señor Jesús. No sé por qué razón no nos permite lograr esta. Lo veo que está, ahora no. Lo veo que está conectado, pero me indica que no es posible lograr esta conexión entre los dos. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por estar allí. Y expresamos disculpas, pero entendemos que es una situación distinta. De verdad que es primera vez que me aparece esto de que no es posible unirse. Intente usted tal vez, Señor Jesús, ya que me está viendo, a sumarse a la conversación. Haga clic, por favor, para sumarse a la conversación, a ver si es posible finalmente que logremos conversar, porque por un lado yo lo veo que está conectado, pero no me permite sumarlo a la conversación. Veo que está conectado. Ok, por favor, intente con su teléfono. Yo sigo esperando. ¿Cuál es la intención de el propósito de esta entrevista que queremos compartir con ustedes la tarde de hoy? A que si ustedes analizan sus artículos de opinión, los artículos de opinión del señor Jesús Seguía, si ustedes hacen seguimiento a sus redes, van a encontrar una posición bastante crítica, muy interesante. Ya creo que sí lo vamos a lograr. Muy interesante, muy distinta, muy frontal, y es lo que nos llama la atención. Ahora sí lo logramos, señor Jesús. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Disculpe todo el estrés, pero creo que, como le decía, una situación que nos supera, ¿no? El no sé por qué razón no lográbamos esta conexión. El problema es el teléfono y la computadora. Creo que no acepta la conexión con la computadora. Ok, sí, es la computadora la que no acepta las conexiones por Instagram Live. Bueno, pero lo importante es que estamos acá. Ya durante los intentos de conexión me dio la oportunidad de presentarlo. Es decir, que ganamos tiempo en la entrevista. Me dio tiempo incluso de referir a lo que ha sido, que me pareció sumamente interesante, y permítame expresarle mi admiración, porque me dio la oportunidad de compartir con las personas que se están conectando sus artículos de opinión, sus opiniones a través de las redes sociales. Decía yo, y me disculpa si me equivoco, es que me parece sumamente interesante un punto de vista distinto, porque no está pegado ni a la oposición ni al oficialismo. Es un punto de vista que usted
se ha formado por su propio criterio, tanto por la experiencia política que tiene como por todo el background, todo ese conocimiento que ha obtenido a través de los distintos estudios de la realidad política que ha hecho tanto de Venezuela como de toda Latinoamérica. Así que en nombre del Colegio Nacional de Periodistas, muchísimas gracias. Bueno, debo confesarle que yo soy periodista. Ah, caramba, colega, qué bueno, qué Sí, bueno, me alegro mucho. y pertenezco al CNP, primero de Caracas y después de Guayana. Ah, qué caramba, qué bueno, qué honor. Colega entonces, Ah, sí, a mí esa es qué la profesión bueno. del Bueno, ajá, dígame. que el periodismo para mí es la profesión más hermosa del mundo. Si naciera de nuevo y me toca escoger una carrera, vuelvo a escoger periodismo. Ya es mi amigo entonces. Porque Sí, eso. concordamos en esa posición. El que es periodista nace periodista, se forma como periodista y siempre será periodista. Y Así uno ejerza otra profesión. comencé la profesión como pregonero. Yo era pregonero. Imagínese usted, vendía periódicos entonces. Tenía 250 periódicos en la cabeza, me los montaba. Ah, Diario caramba. del Lobo, que En dirigía Caracas. en Caracas, y estudiaba primero en la universidad Ajá. y me mantuve durante el primer año vendiendo periódicos, recorriendo toda la universidad. Bendito sea Dios. Bueno, cuando había periódico para vender, ¿no? Y luego monté una venta de periódicos en la frente de la Escuela de Periodismo y luego empecé a vender libros. Ya el cuarto año de la carrera ya estaba, ya era cuarto año, ya era redactor de la revista Bohemia sin haberme graduado. Bohemia, imagínense usted. Pasé a ser jefe de redacción de la revista Momento sin haberme graduado también. Ajá. Y me gradué magna cum laude. Imagínense usted, no es para menos. Desde los periódicos en la cabeza hasta Después haber laborado en tan importantes medios, ¿no? fui editor de diarios, gerente general de un canal de televisión, programas de radio en cantidad. Qué Por eso, bueno. cada vez que me llama alguien para entrevistarme, así sea del pueblito más recóndito del país, de algo que de una emisora que no le escucha a nadie, a lo mejor, yo le doy la entrevista con todo el amor del mundo porque yo sé lo que es. Así es, muchísimas gracias. Le confieso que me sorprendió la rapidez con la que me respondió y se lo agradezco porque, como yo le decía, ajá, pero acepta la entrevista por Instagram Live o por Zoom, porque yo me adapto a los requerimientos del entrevistado. Inmediatamente usted me dijo, como usted quiera, Instagram Live me parece bien y de verdad que se lo agradezco. No, estamos a la orden siempre. Y me imagino Ah, que los que están conectados son periodistas en su mayoría, ¿no? hay de todo, porque por allí también vi al doctor Zair Mundaray, que fue fiscal en Venezuela del Ministerio Público, está en Colombia y está en la Embajada de Venezuela en Saludos. Colombia en estos momentos. A ver, doctor, vamos a entrar en materia, porque nos hemos presentado, de verdad que ha sido un gratísimo placer saber que usted es periodista, que somos colegas y que compartimos muchos intereses. El post de promoción, y se lo consultaba a usted si estaba, saludos del doctor Zair Mundaray, si estaba dispuesto a conversar sobre las perspectivas políticas electorales que en estos momentos rigen en nuestro país. Por un lado, decía yo, está previsto un escenario electoral para el 6 de diciembre, que es impulsado por Nicolás Maduro, y para el 12 de diciembre está prevista una consulta popular en base a sus estudios, a las investigaciones, a sus observaciones sobre la realidad del país. ¿Qué es lo que quiere el venezolano? ¿Quiere ir a la consulta? ¿Quiere ir a elecciones? ¿O no quiere ninguna de las dos en las condiciones como están establecidas? Bueno, mire, en primer lugar, déjeme decirle, bueno, y gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo. En primer lugar, debo decirles que los venezolanos en este momento no están enfocados en una elección parlamentaria, en una consulta popular. El venezolano está
este momento enfocado en ver cómo resuelve el problema de la gasolina, el problema del gas doméstico, el problema del dinero que no le alcanza para comer, el problema de cómo trabajar en plena pandemia, el problema de no tener agua, de no tener electricidad, en fin, el venezolano está imbuido en otros problemas distintos a los problemas políticos. Apenas el 16% de los venezolanos considera el tema político como el más relevante. El 84% restante de los venezolanos considera que el problema económico, el problema de los servicios públicos, los problemas de la crisis social del país, marcada por el éxodo, marcada por la crisis económica, por el hambre, digamos, la desnutrición del venezolano, los problemas sanitarios, el tema de la inseguridad en el país. También están enfocados en la crisis emocional, que es la peor de todas. Y para rematar ahora con la crisis de la pandemia. O sea, son 6 megacrisis que estamos enfrentando. No es una. Para los políticos de Venezuela, la única crisis pareciera ser que existe la megacrisis política. Claro, venden la idea de que esa es la mamá de todas las crisis y esa crisis se resuelve la crisis política, automáticamente se resuelven las demás crisis. Eso es relativamente cierto, porque es que resulta que la crisis económica ahora adquiere su propia dinámica independientemente de la crisis política. Y la crisis económica tiene unas soluciones que no necesariamente pasan por el tema político como tal, o por lo menos por el desplazamiento de Nicolás Maduro del poder, para ser más directo. En la oposición se ha dicho, si sale Nicolás Maduro, automáticamente se resuelven todos los problemas del país. Pues déjeme decirle que eso no es exactamente así. Porque dependiendo de la forma en que logremos un desplazamiento en el poder en Venezuela, va a depender la solución de la crisis económica. Si la crisis, o mejor dicho, si la crisis política se resuelve a partir de un escenario de confrontación violenta, insurrección popular, insurrección militar de Estado, intervención militar internacional, etc. Si se hace por esa vía, eso va a generar consecuencias en la estabilidad política y social del país. Y el país va a imbuirse a lo mejor en un estado de guerra prolongada, interna, de conflictos por doquier, porque cualquier cosa que se haga contra un gobierno que está armado, que tiene grupos paramilitares organizados, que tiene 16 años a partir del golpe del 11 de abril, el gobierno de chavista, o los dos gobiernos chavistas, se han dedicado a construir toda una organización para la guerra asimétrica, para la guerra de guerrilla, para la guerra irregular, para la guerra de movimiento, no de posiciones, para decirlo en términos chinos. Entonces, esto significa que una salida por la vía violenta va a generar consecuencias, va a generar un estado de caos en el país por tiempo indefinido, nadie sabe por cuánto tiempo, y eso va a significar también que entonces quienes vayan a invertir en Venezuela para recuperar el país no van a poder hacerlo. Dicho de otra manera, la crisis económica se resuelve en Venezuela a partir de una inversión millonaria que supera los 50.000, 80.000 millones de dólares. Reconstruir el sector eléctrico nada más y ponerlo al día sin pensar en la planificación que requiere el sector eléctrico a 20, 30 años como se hace en todas partes del mundo. Solamente poner al día el sistema eléctrico venezolano, donde puedan operar las empresas sin que se les vaya la electricidad. Que reactivemos las empresas de Guayana, que se reactiven las petroquímicas, que se reactiven las petroleras. Solamente eso son aproximadamente 20.000 millones de dólares para ponerla al día. PDVSA, 40, 50.000 millones de dólares. ¿Y qué hay de la electricidad, del agua potable? ¿Qué hay del tema
de bueno, gasolina y gas se resuelven con la crisis de PDVSA, qué hay de los sistemas hospitalarios, qué hay del incremento salarial de los venezolanos. O sea, estamos hablando, repito, de 80.000 millones de dólares. Hay tres fuentes para hacer esto. Recursos propios del país, y eso es imposible porque el Estado está quebrado. Total y absolutamente quebrado. Dos, préstamos internacionales de la banca privada internacional y de la banca multilateral. Para que obtengamos nosotros un crédito más en Venezuela, Venezuela requiere en primer lugar refinanciar la deuda externa e interna que tiene de más de 140.000 millones de dólares. Mientras eso no esté refinanciado, lo cual va a llevar un tiempo, nadie le va a dar un centavo a Venezuela. En segundo lugar, no hay banco en el mundo, ni siquiera un pool de bancos que puedan darle a Venezuela no más de 10, 15.000 millones de dólares. Porque en este momento de crisis de pandemia, hay más de 150 países tumbándole las puertas a los bancos, pidiéndole dinero prestado para poder enfrentar las consecuencias de la pandemia, económicas, sanitarias, etc. Y son países que en su mayoría tienen capacidad de pago. Venezuela no tiene capacidad de pago. Venezuela no tiene ni siquiera garantías fiables que entregarle a los bancos para que le presten dinero, porque la que tenía, que era PDVSA, ya PDVSA está en la ruina. PDVSA en este momento no es garantía de nada. Entonces, Venezuela, por la vía de los préstamos internacionales, no podrá llegar a más de 5 o 10 mil millones de dólares, si acaso. Y ningún país le va a dar a Venezuela un dinero regalado cuando tienen en este momento problemas propios inmensos. O sea, si esto se hubiese definido el año pasado, antes de la pandemia, quizás estuviésemos en otro escenario. Pero la pandemia cambió todos los escenarios para Venezuela. Total. Entonces, ¿qué nos queda? Un solo recurso, que es el de la inversión privada, tanto nacional como internacional. Los inversionistas privados son los únicos que pueden resolver la crisis económica del país. Y los inversionistas privados exigen como condición sine qua non para invertir una primera condición, en la cual coinciden los inversionistas internacionales, pero también los nacionales a quienes hemos entrevistado en una investigación que hicimos con inversionistas venezolanos que están operando en República Dominicana, en Panamá, en Estados Unidos, en Colombia y en España. Todos coinciden en una sola exigencia: paz social y política absoluta. Primero que nada. Segundo, un nuevo marco jurídico que garantice y respete las inversiones. Tercero, un gobierno que las respete. Esas tres condiciones se resuelven única y exclusivamente a través de un escenario de consenso, de negociaciones bajo acuerdos ganar-ganar entre el gobierno y la oposición, tratando de buscar un desenlace de carácter ordenado, pacífico y posiblemente electoral. Punto. Es decir, que en función de lo que me indica, que lo que se impone en este momento es paz social, un marco jurídico y que exista o se abran las puertas al respeto institucional, ni las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ni la consulta popular van a resolver o nos va a llevar o nos va a encaminar siquiera a este escenario, ¿cierto? Mire, obviamente ninguno de esos dos, digamos, eventos van a resolver por sí solos la crisis del país. ¿Qué es lo que la puede resolver? En primer lugar, o sea, primero quiero que quedemos en esto bien claro. Por favor. La crisis económica, que a la vez genera la crisis de los servicios públicos, que a la vez me está generando una crisis de dimensiones inmensas de carácter social, y que todo eso me genera una crisis emocional. Esa crisis económica nunca se resolverá bajo un desenlace marcado por la violencia, el conflicto, la confrontación.
El que crea que con una confrontación salen de Maduro y salen de los chavistas y se acabó el juego, se equivocan. Se equivocan. A Venezuela no va a llegar ningún inversionista hasta que no vean que todo está bajo orden, en orden. Que no hay problema, que todos los chavistas, digamos, se rindieron ante la amenaza militar de los opositores y bueno, y ya. No, eso no es verdad. No, ni va a pasar. Entonces, si eso es así, a la oposición venezolana y a los venezolanos les conviene crear todas las condiciones para buscar entonces un desenlace pacífico que pueda garantizar que vengan esos inversionistas y comiencen a resolver los problemas que más están agobiando a los venezolanos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que lo que está en discusión no es una simple elección parlamentaria, ni una consulta popular, que yo todavía a estas alturas no entiendo cuál es el objetivo. O sea, a mí nadie me lo ha dicho. Yo quiero saber cuál es el objetivo de esa consulta. Lo que está en discusión entonces es cuál es la ruta adecuada para resolver la crisis venezolana, propiciar un cambio en el país que a su vez garantice la reconstrucción del país. Entonces ahí nos tropezamos con que entre la vía insurreccional y militar y la vía electoral, que son las dos únicas, obviamente esta, que es la insurreccional y militar, no opera. Además, porque la única esperanza que tenían muchos opositores era que los Estados Unidos enviaran a los marines a Venezuela. Déjenme decirles a todos los que han pensado en eso, no incurran en realismo mágico, para utilizar las palabras de Elliot Abrams, el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, quien tuvo que decirle a los venezolanos que andaban desaforados, diciendo que llegaran los marines a Venezuela, que no había más camino, que la única opción que quedaba era esa, que si no era eso, se acababa el país. Pues lamentamos decirles que para Estados Unidos no ha estado planteado nunca, ni ha estado sobre la mesa, la opción militar de ningún tipo, mucho menos la de enviar soldados estadounidenses a matarse en Venezuela, mientras los venezolanos andan por Twitter mandando mensajes guerreristas, o por Instagram, o por Facebook, y diciendo, y por WhatsApp, que ahora es la moda, entonces diciendo que vamos a la guerra, pero nadie asume la guerra con seriedad. Entonces, yo digo que estos venezolanos, se me molestarán algunos, pero un venezolano que hable de guerra, pero no está en la guerra ni es capaz de irse a la guerra, no es más que un fanfarrón y un cobarde. Y sobre todo si está en el exterior, como ya se lo he dicho a varios dirigentes políticos a quien conozco, y andan desaforados diciendo a los venezolanos que están en Venezuela, salgan a la calle, vayan a la guerra. Y yo les he dicho, no seas cobarde, ponte tú al frente. La frontera colombo-venezolana tiene más de 1.500 kilómetros de espacio, de radio. Métase por allí, agarre el fusil, monte su frente guerrillero y haga valer lo que está diciendo con su propio ejemplo, en vez de estar mandando a los demás a matarse. Ah, pero como eso no es posible, entonces le están diciendo a los Estados Unidos, no, manden ustedes sus hombres, a los hijos de los Estados Unidos y a los hijos de Colombia, a los hijos de Brasil, váyanse a Venezuela a resolver el problema, que yo los espero aquí. Cuando ustedes tengan el terreno limpio, ustedes me avisan para yo llegar y tomar el poder. Este es el fin de la historia. Este es el cuento final de todo esto. Entonces yo digo, ya dejemos de estar desvariando. Y pongámosle seriedad a esto, porque el sufrimiento que hay en Venezuela es extremo. Para no hablar de los venezolanos que andan en el exterior sufriendo tanto, quizás más que los venezolanos que están adentro. Ahora, trato de analizar y entender y también pensar, ponerme en la mente de, por ejemplo, nos escribían varios de los que se conectaban, que querían, era la salida ya de Maduro como la solución inmediata, porque eso es lo que le han vendido y nos han vendido a los venezolanos. ¿Cómo analizar
ya a más de un año, aquella propuesta, aquella narrativa que nos vendieron desde febrero del año 2019 de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, al sol de hoy. Estamos al mes de noviembre del año 2020 y ninguna de esta trifecta, de estos tres planteamientos se ha dado. ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo lo ve usted al día de hoy? ¿Fue un error? ¿Fue un disparate? ¿Fue un atrevimiento? ¿Fue un sueño? Mira, hay dos actores en este proceso, ¿no? Uno son los venezolanos dedicados a su trabajo, a su profesión, que no son políticos de oficio. Estos venezolanos que ven cómo se descapitalizaron, cómo su sueldo se convirtió en sal y agua, cómo están padeciendo, digamos, hambre, que no es mentira. Venezolanos de clase media, profesionales universitarios. Hambre. Obviamente, es muy legítimo que ellos quieran un cambio ya, de inmediato. Eso es humanamente comprensible. Lo que no es comprensible es que el otro actor, que son los dirigentes políticos, que saben que la solución no es mágica, que saben que no todas las opciones están sobre la mesa, ni nunca lo estuvieron. Porque esto lo sabe Juan Guaidó, esto lo sabe Leopoldo López, esto lo sabe Henry Ramos, lo sabe Manuel Rosales, lo saben todos, que todas las opciones nunca estuvieron sobre la mesa. Simplemente fue utilizado como parte de una amenaza creíble para ver si Nicolás Maduro salía con su renuncia o los chavistas se asustaban con la amenaza de los Estados Unidos y con las sanciones que se han creado, y entonces ellos iban a destituir a Nicolás Maduro. Pues nada de eso ha ocurrido. Desde hace 2 años que se planteó esa salida, no ha ocurrido. Pero es que eso no es desde hace 2 años. Eso no es desde hace 2 años. Eso viene del 2014 con la famosa salida. Es el mismo formato del Maduro vete ya. Es de una oposición impaciente que quemó muchos cartuchos de esta guerra, o de esta batalla, en aventuras irresponsables. Y resulta que cada día, detrás de cada aventura y de cada fracaso, venía una mayor debilidad opositora. Y luego con la oposición más debilitada se iban a otra aventura más. Pues entonces llegó un punto donde en 2018 ya la oposición estaba extenuada y vino la Casa Blanca, Donald Trump, y le dijo, bueno, vénganse conmigo que yo les digo cómo vamos a resolver esto. Y Donald Trump, a alguien le vendió a Donald Trump que Venezuela y los venezolanos eran un factor clave en la Florida. Fue mentira. Estoy seguro que los votos de los venezolanos hicieron la diferencia en la Florida. Estoy casi seguro de eso. Ellos permitieron la victoria de Donald Trump allí. Donald Trump tenía razón en que los venezolanos eran una pieza clave, porque para él era más fácil resolver el caso venezolano que el caso cubano. Entonces, claro, la verdadera comunidad gigantesca hispana que hay en el sur de la Florida. Pero como no pueden tumbar a los Castro, ni pueden invadir a Cuba, creyeron que Maduro era pan comido y que eso era un tiro al piso y nosotros le gruñimos duro y entonces ellos se van a asustar. Vino el 30 de abril. No, antes. El 27 de febrero del 2019, después que Juan Guaidó se juramentó como presidente, el 27 de febrero se había planificado un golpe de Estado en Venezuela, donde todo iba a arrancar con el famoso acto de Cúcuta. El Cucutazo. 3 presidentes se reunieron en Colombia, el mismo de Colombia, el Piñera de Chile y el presidente de Paraguay. Y además, Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, se fue también para Cúcuta. Los 4 estaban allí con Juan Guaidó, esperando la intervención de los militares venezolanos. Los presidentes se atrevieron a decir
que ya faltaban horas para que Maduro se fuera. A ese nivel llegó esta dirigencia opositora venezolana de engañar a esos presidentes. Porque eran ellos los que estaban manejando esa información. Les hicieron ver que eso era ya un hecho. Y no pasaron de unos cuantos guardias nacionales que pasaron la frontera, que de paso los dejaron abandonados allá. No fueron capaces de ser consecuentes con eso que se decidieron dar el paso. Andan muriéndose de hambre en Colombia, separados de su familia. Y luego, ante el fracaso de eso, planifican para el 1 de mayo, o mejor dicho, se dio el 30 de abril, un golpe de Estado en la Plaza Altamira, o en el puente de Altamira. Allí fueron a tener. ¿Cuántos venezolanos que andan pidiendo la guerra salieron a acompañar a esos soldados? A esos soldados venezolanos que tuvieron el coraje de tomar una posición. Pues si llegaron a 500 fueron muchos. Se escondieron todos. Se escondieron. Dirigentes inclusive que antes propiciaban el conflicto y la guerra, se escondieron asustados en sus casas. Y ya a mediodía todos estaban asilándose en embajadas, porque aquello no servía para nada. Para lo único que sirvió fue para sacar a Leopoldo López de su casa y mandarlo para la Embajada de España después. Eso fue todo. Entonces, yo lo que quiero significar con esto es que desde el año 2014 ya vamos para 7 años y afortunadamente ya está concluyendo ese formato de salida a la crisis venezolana que dilapidó grandes oportunidades de carácter electoral. Grandes oportunidades de carácter electoral. Y ahí es donde yo voy, que el problema no es ahorita estas elecciones parlamentarias. Es si retomamos la ruta electoral o no la retomamos. Me dirán, no, que la ruta electoral está totalmente corrompida, es una ruta electoral confiable porque se vota pero no se elige. Miren, se han dicho 40.000 mentiras que muchos venezolanos lamentablemente han comprado. Y me voy a encargar de desmantelarlo una a una. Por favor. Una a una. Los venezolanos desde el año 2007 abandonaron la ruta insurreccional y comenzaron a transitar la ruta electoral. El primer evento fue el referéndum por la reforma, que lo pierde Chávez. No es que tanto lo gana la oposición, sino que lo pierde Chávez porque 3 millones de chavistas no fueron a votar. Pero la oposición conquistó esa victoria política, más que electoral. Luego vino la elección de gobernaciones en el 2009 y la oposición obtiene las más grandes gobernaciones del país, más la alcaldía metropolitana de Caracas. Y comenzó a nutrirse y acumular poder, más las alcaldías más importantes del país también. Luego de eso, en las elecciones de diciembre con Chávez, la oposición participa contra aquel gigante político que era Chávez, por imagen, por perfil, por recursos de campaña, en fin. Que tenía, sin duda alguna. Y Capriles logra ponerse a 11 puntos de diferencia y la oposición a 11 puntos de diferencia de Chávez. Muere Chávez y viene la elección del mes de abril del 2013. Maduro versus Capriles. Maduro gana por 1 punto, pero pudo haber perdido por 1 punto porque Capriles venía creciendo mucho y nosotros lo anunciamos, dijimos, a una semana Maduro está ganando por 1 punto. Nadie lo creía. Nadie. Y Capriles pudo haber ganado, pero las deficiencias en el padrón electoral opositor contribuyeron a que ese punto se lo quitaran los chavistas. Porque para competir con el chavismo, tú tienes que llevar una ventaja superior a los 5 o 6 puntos. Pues bien, ¿qué pasa? En esa elección, Maduro queda muy mal parado. La oposición estuvo al borde de una primera gran victoria presidencial. Y luego comienza el proceso de recuperación del chavismo después de la muerte de Chávez. En diciembre se organizan unas elecciones de alcaldías en Venezuela. Pues el chavismo se llevó el 90% de las alcaldías. Una victoria aplastante del chavismo.
¿Qué se le ocurre a Leopoldo López? Que lo escuché yo, no fue que me lo contaron. En un programa con Patricia Poleo en Miami, Leopoldo dice, bueno, no, ya aquí en Venezuela lo que viene es irse a la calle, porque este gobierno ilegítimo hay que sacar a este gobierno. Perdóname, este gobierno viene de ganar una elección y tú vas a proponer eso, una elección municipal. Yo creo que hay que ir con cuidado. Pues yo creo que lo que preocupaba a Leopoldo López en realidad era el crecimiento de Capriles y el posicionamiento de Capriles. Y quiso recuperar su liderazgo por un pleito personal que ellos tienen en materia de liderazgo de hace muchos años. Por eso Leopoldo López se va de Primero Justicia y funda su propio partido. Y Leopoldo López, junto con Antonio Ledesma y María Corina Machado, montan la famosa salida en el 2014. Aquello era una locura. Ellos juraban que iban a tumbar al gobierno y siempre seguían contando con que militares venezolanos iban a tumbar al gobierno. Murieron más de 40 venezolanos en esas manifestaciones, miles de heridos, centenares de encarcelados. Y la primera gran oleada del éxodo venezolano se produjo allí, donde 1 millón de venezolanos se fueron al exterior decepcionados por el fracaso de la salida. Después de ese fracaso, nunca escuchamos a ninguno de esos 3 dirigentes decir, soy responsable. Cometimos un error. Nunca. ¿Alguien lo escuchó? Yo creo que me lo diga. Porque nadie, yo no lo he escuchado jamás. Nadie ha asumido su responsabilidad porque uno de los grandes problemas que hay en el país es la impunidad política, donde se cometen errores y nadie es responsable. Y mucho menos van a decir, pongo mi cargo a la orden, como ocurre en los países decentes. Cuando la oposición sale derrotada en el 2014, en el 2015 se producen las elecciones parlamentarias a las cuales la oposición decide participar. Sí. Pues aquellas elecciones fueron históricas. La oposición fue unida. La oposición fue con una misma política. La oposición fue con una estrategia de carácter nacional y plebiscitario. La oposición organizó un buen padrón electoral. Y resulta que la oposición obtuvo mayoría absoluta calificada de 112 diputados, que nosotros en Datincor dijimos que eso iba a ocurrir, ¿no? Y en la oposición misma no le creían. No lo creían. Yo hablé una semana antes con altos dirigentes de la oposición, de hecho con Henry Ramos, quien después pasó a ser el presidente de la Asamblea Nacional, y le dije, la oposición está obteniendo 112 diputados. Y me dice, no, vamos para 100, 105 diputados. Le digo, no, Henry, 112 diputados. Y cuidado con la lectura que se le dé a esa victoria, porque más de 1 millón de chavistas están votando por la oposición en este momento. Chavistas decepcionados de Maduro. Pues, ¿qué hicieron? El primer elemento importante de todo esto es que el CNE no era un CNE opositor, ni siquiera equilibrado. Era mayoritariamente del gobierno. Había un solo representante de la oposición. El CNE trató de impedir que se creara una tarjeta única. Pusieron todos los obstáculos del mundo y la oposición venezolana con mucha inteligencia política logró superarlo. Montaron un clon de la tarjeta de la unidad al lado para confundir a los electores. ¿Qué no hicieron en el CNE para que la oposición perdiera? Pues la oposición no mordió el peine. No salió a renunciar al proceso electoral por el hecho de que el CNE fuese controlado por el gobierno. Fueron a las elecciones, la victoria fue aplastante con 112 diputados. No fueron 111 ni 113, fueron 112 diputados. Que después vino la debacle, porque después vino el desmontaje de los electos en Ciudad Bolívar. No, el tema es que la pregunta que uno se hace es cómo es que el CNE reconoce esa victoria. El CNE no le quitó un solo voto a la oposición. Pero el TCJ sí. Esa es harina de otro costal. Porque aquí lo que interesa validar es si el CNE, mejor dicho, si el protocolo de votación que existe aún en Venezuela es confiable para ir a votar o no es confiable. Eso es lo que interesa.
porque el sistema electoral como un todo está corrompido, pero el sistema de votación, el protocolo de votación, hasta ahora ha funcionado bien, para no decir impecable. Y la credibilidad del venezolano hacia ese sistema electoral, porque hemos visto que el CNE de aquellas elecciones parlamentarias no es el mismo CNE de hoy, que fue designado por el TCJ, que son ex magistrados, que fueron designados a dedo por el TCJ para construir esta estructura electoral. Son tan dependientes del gobierno como lo eran los anteriores, por Dios. Y mucho antes estuvo Jorge Rodríguez. ¿No fue Jorge Rodríguez también presidente del CNE? Han sido funcionarios del gobierno los que han estado frente al CNE. El tema, repito, es que si la oposición tiene un padrón electoral bien organizado y defensores del voto bien organizados, y las máquinas funcionan como vienen funcionando, voto que se emite es un voto que se cuenta. Es decir, que bajo su óptica, lo sensato en estos momentos para Venezuela, para la oposición venezolana, es considerar participar con el mismo espíritu y la misma organización que participó en las parlamentarias, participar en este 6 de diciembre. Pero por supuesto, y no solamente en esta parlamentaria, tenían que haber participado con el mismo criterio en las elecciones de presidencial del 2018. Y a lo mejor ya no estuviésemos hoy hablando de este problema en Venezuela, por Dios. Lo que ocurre es que el formato del Maduro vete ya, conducido por López, básicamente, convencen a Henry Ramos para que la nueva directiva de la Asamblea, en vez de ir propiciando la ruta electoral, se lanzaron entonces por la ruta insurreccional parlamentaria. Si vamos a salir de Maduro por la vía del Congreso, con la enmienda, con el Maduro no es venezolano, en fin, 40.000 cosas se manejaron en la Asamblea y hasta dijeron que a Maduro en 6 meses salía del gobierno. Porque es que estos opositores que vienen diciendo que el gobierno es un gobierno dictatorial, ultraizquierdista, narcotraficante, un gobierno fallido, un gobierno delincuente, porque estas son todas las acusaciones que hacen. Entonces ellos quieren que ese gobierno sea respetuoso de las decisiones de la Constitución o respetuoso de las decisiones de la Asamblea Nacional. Por Dios, está enfrentando un elefante político y los elefantes se comen en rodajas. ¿Por qué ese desespero de querer ya producir un cambio cuando tú puedes ir esperando las instancias? Mira, en de las elecciones parlamentarias, esto es importantísimo tomarlo en consideración para entender lo que está pasando hoy día. En enero del 2016, un mes después de las elecciones parlamentarias, hicimos un estudio nacional. ¿Cómo votarían los venezolanos si las elecciones de gobernación y alcaldía fuesen hoy, en ese entonces? La oposición tenía garantizada más de 20 gobernaciones y más de 200 alcaldías. ¿Alguien puede decirme a mí si eso no es un poder inmenso que estás logrando tener en las manos? Y a continuación lo que venía era la elección presidencial. Llegar a la elección presidencial con más de 20 gobernaciones, más de 200 alcaldías en el bolsillo, eso es un poder que te permite tener prácticamente contra la pared a tu adversario. No, que es que ellos crean una alcaldía paralela y una gobernación paralela. Perdóname, eso lo puede hacer con 4 gobernaciones y 10 alcaldías. Pero nunca tendrán los recursos para hacerlo con 20 gobernaciones y más de 200 alcaldías. No hay manera. No tienen dinero para sostener eso. Además, no que le quitan los poderes a los gobernadores y los alcaldes. Está bien. El punto no es los poderes que tú estás logrando, es el poder que les estás quitando. Los estás debilitando. Cada día los estás acorralando. Te estás comiendo el elefante en rodajas. Y espérate a diciembre. Perdón, espérate para las elecciones 2018. Que eso es ya. Pero no hubo manera. No hubo manera que lo entendieran. Se lanzaron en la aventura de la salida de la salida de Maduro por la vía constitucional, fracasaron. Se lanzaron por la vía del referéndum revocatorio, fracasaron porque obviamente el gobierno no iba a aceptar aquello fácilmente. Esto es una pelea a mediano y largo plazo donde tienes que trabajar por las bandas, con inteligencia política. Tienes que saberte mover en el ring, por Dios.
Y luego convocan una rebelión en el 2017, que fue la madre de todos los desastres, porque fueron más de 140 muertos, miles de heridos, la segunda gran oleada del país en el éxodo. Y cuando fracasan en eso, el gobierno le dice, ustedes querían elecciones de gobernación. Pues agarró con la oposición con los pantalones abajo, después de aquel gran fracaso de calle, porque mandaron a la gente a la calle, porque ahora sí era verdad que Maduro se iba. Y resulta que llegan a las elecciones de gobernación sin liderazgo, con un padrón electoral totalmente desmantelado porque vienen de la guerra, porque de pronto los mandaste a la calle a matarse y los mandaste a parar. No, señores, vamos a parar ahora porque ahora vamos a votar en una elección de gobernaciones. ¿Cómo es la cosa? Me mandas a matarme en la calle, porque esa es la vía para salir de Maduro. Ahora me dice que tengo que parar para ir a unas elecciones de gobernación. Por Dios, ¿qué estamos hablando? ¿Qué nivel de responsabilidad es esta? Y la oposición asistió a esas elecciones con un padrón deficiente, que no podían defender los votos de manera correcta, con un electorado que no participó, opositor, que andaba molesto con la dirigencia opositora. No había una campaña paraguas a nivel nacional, sino que dejaron que cada gobernador, cada candidato hiciera dibujo libre, cuando había candidatos que tenían mucho rechazo en la población. Y luego no había un emblema central, no había nada. Aquello fue un desastre desde el punto de vista organizativo. Pero 4 o 5 gobernaciones se ganaron. Donde estaban los ADECOS, por cierto, que son 3, 4 gobernaciones ADECA, porque los ADECOS han tenido un mejor nivel de organización siempre. Y el estado Zulia. Me dicen, no, que en Guayana hubo un fraude contra Andrés Velázquez. Por supuesto que lo hubo. El único caso comprobado de fraude que ha habido en Venezuela es el de Andrés Velázquez. Porque la diferencia entre Andrés y Justo Noguera era de un punto apenas. Tú no puedes llegar a un escenario electoral ganándole al chavismo con un punto de diferencia, por Dios. Porque eso es un peligro. Claro. Pero si tiene más de 5 puntos, se les hace más cuesta arriba. Y el tema es que en el Zulia, que es un estado más importante que Bolívar, por más que en Bolívar existe el marco minero y todo lo que quieran decir, en el Zulia, que es el estado más importante del país, por ser el estado de mayor población electoral, por ser un estado fronterizo y por ser un estado petrolero. Desde el punto de vista estratégico para el gobierno, es mucho más importante el control del Zulia que de cualquier otro estado del país. ¿Cómo es que entonces el CNE reconoce la victoria opositora en el Zulia? Y de un partido que el gobierno no quiere, como es Primero Justicia. Pues si me dijera que fue un candidato, fue Manuel Rosales el que estaba allí, o fue un candidato a ADECO, bueno, se entiende que estos dos partidos han tenido una posición mucho menos guerrerista o nunca han sido guerreristas, y eso quizás se entendería. Pero no, era Primero Justicia. Y el CNE reconoció esa victoria. Perfectamente Maduro le puede haber dicho a Tibisay, no me permita eso. Regálale la gobernación de Falcón, de Cogedi y Portuguesa. Regálale 3, pero me dejas en Zulia. Pudo haber hecho eso. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué cuando él ganó por un punto de diferencia, cuando él es el primero que se entera de un resultado electoral antes que el país lo sepa? ¿Por qué en el sur, por qué en las elecciones del 2013, cuando le gana Capriles por un punto, pudo haberle dicho a Tibisay Lucena, mire Tibisay, cámbiame esto, porque va a haber un manto de ilegitimidad sobre mi gestión que no nos conviene. Ponme unos 4 puntos más, que por lo menos existan 5 puntos de diferencia. Que lo pudo haber hecho. Pudo haberlo hecho, ¿por qué no lo hizo? Y además, mire, yo en todos los eventos que he hecho en Venezuela, todas las conferencias que he dado, antes de la pandemia, por supuesto, yo siempre iba a todos los eventos y les preguntaba, ¿quiénes han sido testigos de mesa en este lugar? Y todos los que levantan la mano les pregunto, ¿en su mesa ustedes validaron alguna irregularidad en el momento del conteo de los votos? Es decir, votos que se emitieron fueron votos que no se contaron. No me he encontrado el primero que me diga, no, todo estuvo en orden. La máquina dijeron la verdad. Más aún, Andrés Velázquez, que es mi amigo. Es mi amigo. Y voté por Andrés Velázquez, además.
Yo le dije a Andrés Velázquez, Andrés, ¿cómo supiste tú que te hicieron fraude? Porque él salió despotricando contra el sistema electoral, que ya no hay que votar más nunca, etcétera. Claro, está dolido, yo lo entiendo desde el punto de vista humano. Digo, Andrés, ¿cómo supiste tú que te hicieron fraude? Bueno, camarita, porque él habla así, porque tengo las actas en la mano. Y digo, ¿quién te dio las actas? Bueno, el testigo de mesa que teníamos allí. O sea, que si tú no tienes testigos, jamás hubiese tenido el acta, ¿verdad? Por tanto, es importantísimo tener un testigo. ¿Y quién le entregó al testigo esa acta? Pues las máquinas, lo que arrojaron las máquinas. O sea, camarita, que las máquinas dijeron la verdad. Ah, bueno, sí. Pero después, esa es otra cosa. Las máquinas dijeron la verdad. El protocolo de votación en Venezuela ha sido, digamos, ha sido bueno. No lo voy a llamar excelente. Ha sido bueno. Ha sido confiable. Se ha demostrado infinidad de veces. Entonces, ¿cómo es que tú no vas a llegar a una elección presidencial cuando se perdieron esa cantidad de gobernaciones, de 20 gobernaciones que tenían garantizadas, se quedaron apenas con 5 o ganaron en 5? ¿Por qué perdieron el resto? Porque la campaña fue un desastre, más que por las trampas del CNE, por Dios. A mí no me echan cuento, porque estuve involucrado directamente en muchas de esas campañas. Y sé lo que pasó y lo que no pasó. Sé lo que pasó y lo que no pasó. Entonces, el punto está en que hay que rescatar la ruta electoral sin ponernos con tantas exquisiteces de carácter político y electoral que no corresponden al momento que estamos viviendo. A una confrontación con un adversario que juega duro y que tú sabes que está jugando duro, pero que no es perfecto, que tiene sus rendijas. Y en la lucha... ¿Cuáles son esas rendijas? Porque desde el inicio hemos nos ha enumerado el rosario de errores en los cuales la oposición ha incurrido en todo este proceso, en las improvisaciones, en las equivocaciones que ha habido, nombrando directamente a dirigentes de cada uno a los errores y cada dirigente que los ha cometido. Pero ¿cuáles son esas rendijas? Porque si bien uno de los grandes errores que hemos visto y que la ciudadanía critica hacia la oposición ha sido, bueno, que cada quien ha defendido sus intereses, que los partidos políticos, que los líderes, cada quien defiende su espacio, pero como usted dice, estamos enfrente de un elefante que hay que se come a rodajas, pero se trata de un elefante que también tiene sus deficiencias, que también tiene sus divisiones, que también tiene sus debilidades. ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles son esas debilidades desde el punto de vista político-electoral de Nicolás Maduro, del PSV o del chavismo, como se le quiera llamar? En primer lugar, parten de diagnósticos equivocados acerca del adversario. No conocen a su adversario. Han caracterizado incorrectamente al adversario. En segundo lugar, no puedes nunca proponerte ninguna tarea si no tienes el objetivo claro, si no sabes qué es lo que quieres. Porque si tú no sabes lo que andas buscando, no lo vas a encontrar jamás. La oposición no ha tenido claro el objetivo. Por un lado dicen que hay que ir a elecciones, pero por otro lado quieren ir a la guerra. No, un momento. Si vas a elecciones tienes que enfocarte en eso, tienes que estar alineado con el objetivo. Tú no puedes plantearte una ruta electoral a la vez que estás planteando una ruta insurreccional. Y la ruta electoral pasa por un consenso, pasa por un pacto, pasa por una negociación. Pasa pasa que por primero comencemos a ser razonables, a ser objetivos y aplicar inteligencia política a todo este proceso. Porque cuando comiences a actuar de manera coherente, cuando tú pases primero a definir el objetivo es desplazar al gobierno. O sea, ¿cómo lo vas a desplazar? ¿Por la vía de las armas, por la vía de los votos? ¿O por la vía de un consenso? ¿O plegarte al gobierno o plegarte a la comunidad internacional? ¿Cuál es el objetivo? Es lo mismo que está pasando con ese evento que están convocando para esa consulta popular. Que tiene el mismito formato de la consulta del 16 de julio del año 2017.
o 2017, sí, o 2017 o 2016. 2017 creo. No, 16 o 17, no recuerdo exactamente. En todo caso, ¿qué sentido tuvo aquella consulta? Que por cierto, porque yo voté en esa consulta, aquello Yo era un también. desastre. Aquello era un desastre. Ahí podía haber votado cualquiera. O sea, lo que le criticamos al gobierno, que no es transparente, de este lado también había lo mismo. Ahí votaba quien le daba la gana y nadie verificaba si él votó en otro lado, si es un doble voto. No, no, no. Eso es entre todo el que quiera. Y eso no es serio. Y ahora la consulta es por internet, o sea, por Facebook, por Instagram, por las redes sociales. O sea, ok, pero ¿cuál es el objetivo? Si alguien lo conoce, que me lo diga. Activar a la gente y movilizarlas por movilizarlas, porque para no cerrar el año sin tener, aunque sea un actico ahí en la calle. Por Dios, ¿acaso se han paseado a mirar por dentro de los hogares venezolanos? Lo que están sufriendo los venezolanos. ¿Creen que los venezolanos están para eso? ¿Creen que los venezolanos están para que les sigan manguereando con ideas que no van a ningún lado? Que no generan ninguna solución. El punto es que como tiene una elección parlamentaria, que convoca al gobierno no porque quiere, esa es parte de la rendija. Al gobierno le corresponde convocar elecciones. La oposición decide si participar o no participar. Con un CNE que está actuando igualito como actuó en el año 2015. Cuidado si esta vez no actúa mejor que en el 2015. Cuidado. Para demostrarle al mundo que esas elecciones fueron limpias. Claro, pero si los demás abstuvieron, el gobierno anda tranquilito. Obviamente que la oposición tiene su objetivo, esto yo digo, hasta diciembre los venezolanos tienen, o mejor dicho, la oposición dirigida por Juan Guaidó y el grupo de los cuatro tienen hasta diciembre para demostrar que la salida militar e insurreccional es viable. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo plantearlo? La única carta que les quedaba era Donald Trump, porque es que algunos creían, yo no creo que Juan Guaidó, mire, yo estoy seguro que Juan Guaidó sabe perfectamente la verdad. ¿Por qué no se lo ha dicho a los venezolanos? Es un problema de él. Él tendrá que responder algún día por eso. Porque a veces no basta con no decir mentiras, sino que no decir la verdad a veces es un problema gravísimo. Y a Juan Guaidó le corresponde decir la verdad a los venezolanos cuando él sabe que hay venezolanos que se han creado expectativas equivocadas con respecto a Donald Trump. Y él sabe que la opción militar nunca estuvo planteada ni nunca estuvo sobre la mesa. Él lo sabe. ¿O por qué crees tú que salieron corriendo Juan Guaidó y Leopoldo López a reconocer a Biden? ¿Era tan confiable así Donald Trump? Donald Trump, en vez de resolver el problema de Venezuela, no se habrá convertido más bien en un problema más grave. Porque monitorear a la venezolana desde la Casa Blanca aprovechando del poder que ellos tienen. Porque en realidad la única fortaleza que le queda a la oposición venezolana para efectos de poderes de coacción y de lograr una salida insurreccional y militar, la única fortaleza que le queda es la Casa Blanca. Y si la Casa Blanca decide que no va a participar, ¿y entonces qué? Quedamos en la nada. Y el resto de los países que apoyan, que han manifestado, por ejemplo, su apoyo a Juan Guaidó. Mira, todos los países del mundo que apoyan a la oposición venezolana, todos están desesperados porque en Venezuela se busca una salida negociada, consensuada y electoral. ¿Y qué se requiere para llegar a una salida negociada? ¿Qué condiciones se necesitan para, por ejemplo, llevar a Nicolás Maduro a un proceso de negociación creíble? ¿Qué se necesita para llevar a una negociación? ¿Qué condiciones amerita la oposición para sentarse en una misma mesa sin que ninguna de las dos partes saboteen el proceso como hasta ahora ha pasado? Porque si bien la oposición, y lo he leído a usted, cuando plantea que la oposición se encargó de demonizar el proceso de negociación,
también el oficialismo y el chavismo hizo lo suyo cuando filtraba información de esas reuniones supuestamente secretas que se daban para llegar a un acuerdo o una salida consensuada de esta situación que hoy agobia y afecta y desespera a los venezolanos. Ok, vamos ahora a pasar el switch. Vamos a olvidarnos de criticar a la oposición. ¿Ok? Ojo, y usted está en toda la libertad de hacerlo, ¿no? No, no. Sino Vamos. que estoy leyendo los mensajes y ciertamente la gente lo que necesita es saber, porque se está desesperando. Viene un evento electoral y el venezolano no sabe qué hacer. Viene una esperanza, tal vez unos lo vean como una esperanza, otros lo ven como pérdida de tiempo, el tema de la consulta popular, pero nos acercamos a un fin de año casi que fatal, y ni hablar del inicio del año 2021. Ok. Me voy a atrever a hacer algunas reflexiones en voz Por alta. favor. ¿Ok? Y gracias por la confianza a todos los que nos están escuchando. Yo creo que ya llegamos a un punto de quiebre, a un punto donde ya no más, ya no es posible seguir con una estrategia fracasada. No podemos seguir empeñados en un capricho cuando montaron el famoso cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Eso no aplica. Y ahora que Donald Trump ya no le interesa tanto el caso Venezuela porque ya logró lo que quería y en fin de cuentas porque además ya está quedando fuera del gobierno. Yo soy de los que está convencido que él no ganó esas elecciones, está empeñado, él no es un perdedor fácil, él no es un político, en primer lugar. Él es un empresario que improvisó en la política, como parte de esos cambios globales que se están dando a nivel mundial, producto de los cambios de era histórica. Las políticas, el estamento político está conmocionado a nivel mundial. Y Donald Trump gana por las mismas razones que ganó Chávez en Venezuela. Mismas razones que ganó Lula en Brasil y que ganó un cura en Uruguay, un empresario en Guatemala, un exguerrillero en Uruguay, un empresario en Panamá, un cantante en Haití, un cómico en Guatemala, un negro en los Estados Unidos, como era Obama, que comienza, por cierto, no hay que olvidar que Obama es el primero que insurge contra el estamento político y se convierte en un candidato de renovación del estamento político estadounidense. Y quien reemplaza a Obama es un empresario que no sabe de política, como lo ha demostrado en todo el ejercicio de sus funciones. Él cree que está dirigiendo los hoteles Trump. Y él gobierna con ese criterio y no se está dando cuenta que existe eso que llaman el Estado profundo, el Deep State, que es el gran poder que va más allá de la presidencia de la República. Y él está acostumbrado a un poder unipersonal dominante en sus empresas. Obvio, son su empresa. Pero el gobierno de los Estados Unidos no es su empresa. Él no lo entendió. Y el punto es que Donald Trump se vendió toda la vida como un empresario exitoso y para quien un fracasado es un miserable. Y él no se puede aceptar como un miserable fracasado. De hecho, él creó un programa llamado El Aprendiz, un reality show, donde él le decía a la gente cómo ser exitoso. Y a los que no eran exitosos en el programa los ridiculizaba. Y le decía, tú eres un perdedor, apártate. Para completar, siendo presidente, fue invitado a Francia y en Francia le tocaba ir al mausoleo donde están los soldados que cayeron en la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses, y él dijo que no quería ir ahí porque todos esos soldados eran unos perdedores, porque nunca debieron haber sido derrotados ni haber sido matados, murieron por incompetentes, por fracasados. Y ahora en plena campaña electoral le dijo a los hijos, dicen que a manera de chanza, pero yo creo que fue muy en serio, si pierdo estas elecciones no me hablen más nunca. Se quedó sin hijo entonces. O sea que una derrota para Trump no es un problema político, es un problema existencial. Tan grande es que a veces se le olvida que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y actúa como si estuviese al frente de un problema de carácter personal. Entonces, quiero decirle que una vez que Trump ya no va a quedar en la Casa Blanca, todas aquellas
cosas que se dijeron de que todas las opciones están sobre la mesa. Ujú. Por eso es que muchos venezolanos andan con un guayabo enorme, porque ya casi que veían a Trump como el segundo Simón Bolívar. Y creían que Trump era el que iba a sacar a Maduro. Pues mentira. Mentira. Ya desde el año pasado Trump dijo, Maduro me resultó un jugador duro. Entonces mantuvo una actitud incoherente con respecto a Venezuela. Hacía ver que podían ir a la guerra, pero nunca iba a la guerra. Pasaron 2 años y no pasó nada. Desde que se presentó el caso de Cúcuta, muchos venezolanos pensaban que los soldados estadounidenses iban a entrar por Cúcuta. Por Dios, eso lo vimos todos. Nada de eso ocurrió. De hecho, Trump es antiguerrerista. Él quizás uno de sus últimos actos de gobierno va a ser devolver a los 4.500 soldados estadounidenses que están apostados en Afganistán y lo va a devolver a casa. Se retiró de Siria. Se ha retirado de todos los escenarios de conflicto. Mal vamos a creer que Donald Trump se va a meter en un conflicto en Venezuela, creando un problema mayúsculo para Colombia, Brasil y todos los países latinoamericanos. Entonces, el punto es, para ir redondeando la idea, es que Donald Trump no es la salvación de Venezuela. Donald Trump no es la última esperanza de Venezuela. Quizás para quienes piensan en la guerra es la última esperanza, y tienen razón. Pues ya se quedaron sin esa esperanza. ¿Qué nos queda? Nos queda retomar la ruta electoral, no tanto porque no es posible la ruta militar, por Dios, porque aún siendo posible la ruta militar, yo no aconsejo eso, porque vamos a lo que dije al comienzo, la ruta militar no me va a resolver el problema económico, sino que lo va a agravar. Por el caos que ello deriva. Y no hay nada más cobarde que el capital. Y ningún inversionista vendrá a poner un solo centavo de dólar en Venezuela. En un país en caos, claro. Claro. Entonces, aun cuando hayan condiciones apropiadas para generar una salida de carácter militar, no es lo mejor, porque eso me va a agravar más la crisis del país. Y el que está pasando hambre en este momento y que está desesperado, después va a pasar más hambre aún todavía. Entonces, el punto está en que si la ruta es electoral, entonces empezar a enseriarnos con eso y a ser coherentes con la estrategia. Si la estrategia es electoral, lo que nos queda es comenzar a organizarnos. Ya para estas elecciones parlamentarias no hay manera, ya las cartas están echadas, quizás vaya a votar un 36-40% venezolano, quizás más, no sabemos porque no hemos medido después de la situación que se está generando en los Estados Unidos, qué tanto va a impactar eso en las elecciones de parlamentarias del mes que viene. Pero en todo caso, a partir de enero, si de aquí a diciembre Juan Guaidó y el grupo de los 4 no demuestra que esa estrategia que ellos vienen aplicando es viable, pues a partir de enero en Venezuela tendrá que surgir una nueva mayoría y se tendrá que reconstruir con una nueva narrativa política que vaya más allá de esta confrontación inútil, miserable que ha habido entre chavistas y opositores, que es la culpable de que hayamos que nos hayamos hundido en lo que nos hemos hundido hasta estos momentos. Esto es una confrontación, desde el punto de vista político, una confrontación estúpida, miserable, criminal inclusive. Esta confrontación nunca debió ser. El chavismo, por supuesto, comenzó creando condiciones deplorables en el país con una confrontación social, destapando el odio que, de alguna manera, todos los pueblos tienen un odio por dentro, pero los tienen, digamos, controlados por el raciocinio, por las instituciones, por la sociedad, etc. Chávez desató las pasiones más primitivas de los seres humanos. Polarizó aún más. Con un nivel de odio entre los venezolanos. Y yo le di una vez a Germán Escarrá, cuando en el 2009 estaba aspirando a ser diputado por la Constituyente, y dio un discurso en Guayana donde dijo, Venezuela necesita una dosis de odio contra decos y copellanos para poder reconstruir. Yo creí que lo había oído mal. En el minicine de Delca, al mediodía, al terminar me dije, Jesús, te espero esta noche en el Hotel Intercontinental, donde también voy a hablar ante empresarios. Y dije, con gusto. Cuando fui, dijo lo mismo. Yo no puedo creerlo. Cuando terminó su discurso, se acercó a la mesa donde estaba y me dijo, Jesús, ¿qué te pareció? Le digo, deplorable. Empezando, ¿qué tienes tú contra los copellanos si tú eras copellano y eras del Opus Dei en Copey?
Y en segundo lugar, desatar el odio es como el agua derramada, después no lo vas a poder controlar. Y en tercer lugar, de aquel lado opositor, hay tantas o mayor capacidad de odio que la que tienen ustedes. No destapen eso. No lo destapen. Y resulta que la oposición en mala hora le compró la agenda del odio a Hugo Chávez, la compró barata, y ahora los opositores odian de una manera brutal, y ahora los chavistas andan en una actitud más o menos moderada porque saben el desastre que crearon, y entonces ahora tenemos un país confrontado de una manera miserable, inútil, porque no es útil para nada, y sin capacidad de recuperarnos fácilmente porque los políticos nuestros le han quedado mal al país. Ahora, ¿qué se requiere precisamente para reconciliarnos? ¿Qué se requiere, qué se necesita para desmitificar, para quitarle los demonios a la palabra negociación? Ahí es donde voy. En primer lugar, renunciamos a la vía insurreccional y militar, no es viable. Es necesario. Electoral, y comenzamos a construir, o sea, no ir para ir a unas elecciones, no, es la ruta electoral y a construir una nueva mayoría basada en una nueva política, en una nueva narrativa, que consista en primer lugar en la unidad de los venezolanos. Enfrentar 6 megacrisis simultáneas requiere de una unidad total de los venezolanos, porque la pandemia cambió las cosas aún más en Venezuela. Antes de la pandemia era importante estar unidos. Ahora, a partir de la pandemia, es imprescindible estar unidos para enfrentar las consecuencias que va a generar esta pandemia, porque la crisis económica que se está generando a nivel mundial es de proporciones gigantescas. Y ningún venezolano por sí solo podrá enfrentar esto. Ni el chavismo por sí solo lo puede, ni la oposición por sí sola lo va a poder hacer. Y estando unidos todos los venezolanos aún, vamos a tener grandes dificultades para superar lo que nos viene en los próximos meses. Y ya empezamos a verlo en Venezuela. Yo hace 5 o 6 meses dije, si los venezolanos creían que no puede venir nada peor a lo que se ha vivido, pues se equivocan. Y mira dónde estamos, y te aseguro que hoy día todos los venezolanos dirán, esto que estamos viviendo hoy no se parece en nada a lo que estamos viviendo hace 5 meses atrás. Y lo que viene va a ser peor. Y repito, no es un problema que depende ya de Maduro. No depende de Juan Guaidó, ni depende de Leopoldo López, ni de Henry Ramos, ni de Manuel Rosales, no. Esto es un problema que se le fue de las manos a un país determinado. Ni siquiera los Estados Unidos tienen capacidad de control de toda esta tragedia que ha generado la pandemia. Entonces estamos ante un problema de gigantescas proporciones, donde lo que más se requiere es unidad de propósito y pensando fundamentalmente en el tema económico y el tema del sufrimiento de los venezolanos. Reconstruir al país es la meta número 1 de cualquier político. Esa es la primera tarea que hay que hacer. Y para reconstruir eso, tenemos que decirle a los empresarios, aquí los venezolanos nos pusimos de acuerdo, el gobierno y la oposición, a través de una mesa de negociaciones impulsada por la comunidad internacional. Porque déjenme decirles algo, no hay un solo país del mundo que no esté propiciando la salida negociada. Eso que tanto han demonizado. Eso es lo que está propiciando todo el Grupo de Lima, es lo que está propiciando la Comunidad Europea y es lo que está propiciando los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vamos a entrar en un proceso de negociaciones donde las sanciones pueden servir de mucho, pero si las pones en función del cese de la usurpación y que Nicolás Maduro se vaya antes como condición previa para poderse entrar a negociar, pues se equivocan. Habrá que negociar con Maduro, habrá que negociar con el chavismo gobernante, con los que están allí, como decía Elliot Abrams cuando se lo preguntaron. No soy yo el que lo está diciendo. Elliot Abrams, el responsable de Trump en Venezuela, sí. Elliot Abrams dijo, aquí se va a negociar con quien esté allí, no con quien uno quiera. Porque son las realidades. Y la política no es otra cosa que manejo de realidades. Negociando con Maduro podemos lograr varios acuerdos. Primer acuerdo, la recuperación económica del país. Maduro tiene que garantizarle a los empresarios privados todos sus derechos para invertir y poder retornar sus capitales cuando les dé la gana, tal como existe en China. Que se copie del modelo chino, que no se copie de los alemanes, ni de los japoneses, ni de los estadounidenses, que se copie de los chinos, sus panas. Garantía para los empresarios.
comenzar a crear un plan de recuperación económica del país. Porque a quien más le conviene esa recuperación económica es a la oposición. Lejos de lo que muchos creen, que si se recupera el país, Maduro sale fortalecido. Mentira. El rechazo de los venezolanos a Maduro ya es emocional. Y cuando eso entra en el plano emocional, es difícil de revertir. Ya no es racional, no es por más que él pueda hacer. Además, si esto es el resultado de una negociación donde la oposición tiene la iniciativa, los venezolanos le van a reconocer a la oposición también eso. Pero ¿qué es lo que va a generar la recuperación económica? El retorno de millones de venezolanos que se han ido al éxodo porque ven que Venezuela se está recuperando y que es mejor estar en Venezuela que estar afuera. Y esos venezolanos que van a retornar, en un 80% son opositores que antes votaban por la oposición y que hoy en estos momentos no tienen posibilidades de votar por nadie, pues están fuera del sistema electoral, por las condiciones migratorias que tienen en todos los países. Entonces, recuperar la economía del país y que el año que viene sea el año de la gran recuperación, independientemente de quien esté en el gobierno, es un factor clave. Segundo, ¿significa olvidarse de la crisis política? No. El año que viene vienen elecciones de gobernaciones y alcaldías. Para quienes viven en Venezuela, las condiciones electorales pueden mejorar y la negociación entre el gobierno de los Estados Unidos, la Comunidad Europea, el Grupo de Lima, con el gobierno de Maduro, va a incluir, uno, un nuevo CNE. Dos, recuperación económica del país, garantía a todos los empresarios privados para que inviertan en Venezuela sin ningún tipo de controles. Tres, que se garanticen las elecciones de gobernaciones y alcaldías con la mayor transparencia posible y con un nuevo CNE, por supuesto. 4, elección presidencial. Hay dos maneras. O Maduro acepta ir a elecciones presidenciales lo antes posible, o simplemente se busca otro mecanismo. Vayamos con el primero. Ajá. Maduro aceptó ir a elecciones. Ok, se volvió loco, pero está bien. Bingo. Maduro va a elección presidencial. Vamos a poner fecha. Primero que nada hay que elegir el nuevo CNE. Eso lleva un tiempo. A todos los que nos están escuchando, veamos en qué fecha estamos. Es importante, a eso le iba a tratar de pedir. Vamos a tratar de ubicar las acciones o las propuestas en tiempo. Porque el venezolano de por sí, lamentablemente nos han llevado al cortoplacismo, pero a la precisión de tiempo también por todo este tema de la desesperación. Comienzan a resolver los problemas económicos, le importa un pito esperar un tiempito. Sencillo. Y más con la experiencia que ya tenemos, ¿no? Donde la vía más corta resultó ser la más larga y la más imposible. Claro. Entonces Maduro decide ir a elecciones. Estamos finalizando noviembre. Estamos a mediados de noviembre. Y vamos a crear un nuevo CNE. Eso será a partir del año que viene. Sí, porque por lo pronto el plan es el 6 de diciembre. El año que viene se nombra el nuevo CNE. Enero, febrero. Ya tenemos un CNE febrero. El nuevo CNE decide montar el cronograma electoral para ir a elecciones presidenciales. Vamos a ponerle fecha. Ok, tenemos la opción 1, votar con este padrón electoral y con este registro electoral donde hay 6 millones de venezolanos que votan o 5 millones que votan y ya no están en el registro. Y que en su mayoría son opositores y están en el exterior. ¿Cómo hacemos para que los venezolanos que están en el exterior voten? Ahí es donde comienza el juego duro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 500,000 de venezolanos, pero solamente tienen capacidad de votar 50,000. ¿Dónde están esos 450,000 venezolanos restantes? ¿Sabe lo que significa buscarlos? ¿Sabe lo que significa ponerle todas las herramientas para que ellos vayan a registrarse y a votar? Sí, regularizar su condición, ¿no? En tiempo la regularización de eso. Pues mire, eso va a llevar no menos de un año.
Un año. Ya estamos hablando de enero del 2021, 22. Repito, Maduro decidió ir a elecciones y la oposición, cuando se ponga a ver qué es lo que le conviene, dice, no me conviene que las elecciones sean dentro de 6 meses con este registro electoral, porque Claro. puede pasar cualquier cosa. Tiene que ser una elección donde se garantice el voto que está en el exterior. Yo quiero que alguien me diga cómo va a controlar los 2 millones de venezolanos que están en Colombia. ¿Cómo? O el 1,5 millones. Yo quiero ver el registro. ¿Sabe de qué fecha estamos hablando? Ya del enero, febrero del 2022. 22. Ok, vamos a elecciones y bingo. Pero es que Maduro decidió no aceptar ir a elecciones anticipadas. ¿Qué le proponemos a Maduro? Pues mire, señor Maduro, vamos a hacer una cosa. Usted dice respetar esta constitución, este librito azul. En ese librito azul dice que en enero del 2022 le corresponde a usted convocarse, digamos, activar la convocatoria de un referéndum revocatorio. Allí viene la segunda opción, el segundo mecanismo, ¿cierto? Segundo mecanismo. Y resulta que la recolección de firmas tiene que ser transparente y el CNE no puede seguir haciendo la chapucería que ha hecho siempre de Que ya hizo. Por lo tanto, hagamos un trato, señor Maduro. Liberamos todas estas sanciones que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quedan todavía unas 10 más por allí, que dependiendo cómo vayan viendo las cosas. Estas 10 sanciones a cambio de un nuevo CNE, que haya transparencia y observación internacional de las elecciones de Las gobernación. condiciones electorales, claro, las garantías. Y que la convocatoria al referéndum revocatorio y las firmas sea fiscalizada y observada por la comunidad internacional. Y no le estamos pidiendo que haga nada contra la Constitución. A usted le corresponde aceptar eso, porque la comunidad internacional no le va a imponer a usted nada, señor Maduro. Simplemente que usted cumpla con esto. ¿Le gusta o no le gusta? Y yo estoy seguro que eso, a cambio de poner en orden al país, a Maduro le va a convenir por muchas razones, porque el que crea que también el chavismo está de brazos cruzados y no va a tener opciones, pues se equivoca. El chavismo tiene juego. Pero bueno, los rusos también juegan. esa es parte de la dinámica política. Y es parte de lo que la oposición tiene que ir haciendo para reconstruir su fuerza, para reconstruir a sus partidos. El año que viene tiene que ser el año de la reconstrucción de todos los partidos políticos, de rehacer el juego mientras el país se está activando de nuevo y la maquinaria económica comienza a operar y los venezolanos comienzan a dejar de sufrir. Y vamos a elecciones parlamentarias, vamos a elecciones de gobernación y alcaldía. Y en el 2022 se activa el referéndum revocatorio si Maduro, a través de una recolección de firmas transparente, se decide convocar un referéndum revocatorio y los venezolanos lo aceptan, pues entonces viene el referéndum revocatorio y lo que decidan los venezolanos, eso tiene que respetarse. ¿Y quiénes van a firmar este acuerdo? Yo estoy seguro que si Estados Unidos se lo propone, igual que la Comunidad Europea y el Grupo de Lima, se lo proponen a China y a Rusia, porque están planteando una solución totalmente racional, totalmente constitucional y totalmente bajo los marcos legales que Maduro dice defender. Entonces ya ahí por primera vez nos estaremos aproximando a lo que puede ser una transición pacífica, ordenada en el país, para que los venezolanos dejen de sufrir. Yo creo que seguir desvariando en otras actitudes no es demostración mayor que de incompetencia absoluta y una demostración total de falta de amor por Venezuela yo creo que es una demostración del cinismo y la perversidad con que están actuando algunos actores políticos. Yo quiero equivocarme y quiero creer que todos esos actores van a comenzar a hacer lo correcto. Y ahí tienen una salida. Creo que es la única que tenemos por delante, dándole prioridad a la crisis económica del país, porque esa es la que tenemos que nosotros resolver urgente, antes que estar pensando en elecciones perfectas montadas sobre una montaña de cadáveres.
que murieron de hambre en las calles de Venezuela. Es decir, vamos con los tiempos como usted muy bien nos los expuso. Tanto la elección inmediata que vamos a tener en el mes de diciembre del 6 y la del 12 no tendrán mayor efecto, sino una lucha de egos entre la oposición y el oficialismo, una demostración de poder que para nada nos va a llevar. Que el año 2021 necesariamente tendría que ser el año del acuerdo, el año del consenso y el año de la reconstrucción. Y el año 2022 será el año para la salida, la solución, la reconstrucción o por lo menos la viabilidad de una ruta electoral para Venezuela como única opción para no llegar a pensar o desvariar, porque ese es el término que usted ha utilizado, desvariar con una solución violenta, abrupta, caótica. Correcto. Algo que me llama la atención, y ya estamos llegando al final de esta entrevista, que le agradezco muchísimo, muchísimo. Yo estoy segura que también las personas que se han conectado le agradecen mucho este punto de vista, estos análisis que nos ha compartido en la tarde de hoy. Y es que luce como una contradicción, porque, por ejemplo, nos ha manifestado y la realidad nos plantea que el venezolano ahorita está agobiado con la situación económica, desesperado, no piensa en otra cosa sino en la crisis que lo está martirizando. Pero ante el evento electoral que hubo en Estados Unidos, hubo casi que una psicosis, ¿no? El venezolano se ocupó de tomar partido, de apoyar a Trump, de apoyar a Biden, de tener a Trump casi que como un superhéroe y a Biden como el gran villano, lo llamaron socialista, en fin, hubo toda una diatriba y todavía los ánimos están caldeados porque no se ha definido la situación electoral allá, pero mientras la prioridad para el venezolano que vive en Venezuela, su circunstancia económica y su circunstancia social, llamó la atención cómo el tema de las elecciones de Estados Unidos rompió ese agobio. ¿Es así? Mira, yo lo que pienso es que los venezolanos, y repito, yo los comprendo, ¿no? Los venezolanos que han estado imbuidos de una manera muy apasionada en las elecciones de los Estados Unidos, porque en realidad son venezolanos que están sufriendo mucho y sienten que con Trump tenían la última esperanza. Que si Trump pierde, se apagó el futuro. Esa luz. Y no hay más nada que hacer. Yo quiero decirles que no es verdad. Y sobre Biden se dijeron muchas cosas en esa campaña electoral que no son verdad. En realidad es una ridiculez política pensar que el Partido Demócrata es un partido socialista y que Biden es un socialista. Déjeme decirle a los venezolanos que el partido más guerrerista contra los comunistas ha sido el Partido Demócrata. Quien desató la guerra de Vietnam en toda su dimensión y en su mayor dimensión fue el gobierno de Johnson, que fue un gobierno demócrata. Y un gobierno republicano fue el que puso la paz en Vietnam a través de Nixon y cuando estuvo Henry Kissinger, que lograron pues un acuerdo de paz con los vietnamitas y paró aquella guerra. No es verdad pues que los demócratas están del lado de Maduro y del lado de los Castro. Lo que pasa es que como Obama logró, digamos, restablecer relativamente las relaciones con Cuba. Con Cuba. Rompiendo un poco el esquema que viene utilizando los Estados Unidos, sobre todo impulsado por los republicanos durante 60 años basado en sanciones. Pues en 60 años las sanciones impulsadas por republicanos nunca funcionaron. Y es que nos van a empantanar a nosotros los venezolanos 60 años más también con unas sanciones de ese tipo que no ayudan a resolver el problema, sino que lo agravan. Yo creo que las sanciones con respecto a Venezuela deben tener un límite. O sea, no puede ser hasta que ellos les dé la gana, porque en Estados Unidos, mal o bien, a nadie le afecta directamente lo que está pasando en Cuba. Ni lo que está pasando en Venezuela siquiera, más que a los mismos venezolanos. Claro. Entonces,
hay que tener un poquito de racionalidad en todo esto, de bajar las pasiones, de entender que Donald Trump no es Simón Bolívar, de entender que Donald Trump es un político improvisado en los Estados Unidos que tiene muchas razones en las cosas que dice, en otras no tiene razón. Ha hecho una gestión marcada por muchas contradicciones con respecto a China, con respecto a Venezuela, con respecto a muchos casos, con respecto a la pandemia. En los Estados Unidos, en estos días de campaña, era fácil encontrar en la calle a alguien que anduviese sin mascarilla, ese es un republicano. Alguien con mascarilla, ese es un demócrata. Porque esos niveles de división se llegó acá. ¿Por qué? Porque el jefe de los republicanos dijo que no era necesario. Pues este es el país que tiene el mayor nivel de desastre generado por la pandemia a nivel mundial. No tanto los afectados, sino la cantidad de muertos. Entonces, yo lo que digo es que hay que tener un poquito de serenidad, entender que si la idea es salir de Maduro por la vía violenta, pues ni Biden ni Trump van a ser aliados para esa causa. Ni Biden ni Trump, convénzase de eso. Y cuidado si ahora Trump, si gana Trump, por ejemplo, deciden que Trump ganó y que hubo irregularidades, etcétera. Trump lo primero que podrá hacer es agarrar a Nicolás Maduro y darle un abrazo como se le dio a Kim Jong-un de Corea del Norte, que es el dictador más asqueroso del planeta, y el presidente Trump no tuvo empacho en darle un saludo, en considerarlo un amigo nuevo, etcétera, etcétera, a cambio de algunas concesiones. Porque al final del día es empresario. Porque es que no es guerrerista. Por eso que digo que algunos venezolanos están engañados. Para no hablar de las cosas que el propio John Bolton, en su libro, dijo, un hombre que estuvo al lado de Trump, pero hasta decir basta, su asesor de seguridad, dijo que Trump se burlaba de Juan Guaidó, ridiculizaba a Juan Guaidó. Yo sentí vergüenza ajena como venezolano, se lo juro. La forma en que Trump se dirigía a los venezolanos y sobre todo a Juan Guaidó, considerando un muchacho que no tiene fuerza, que no tiene nada, que debilucho, en fin, 40.000 cosas, barbaridades que dijo. Eso no se hace. Pero él es así. Yo creo que los venezolanos se engañaron con Donald Trump. Entonces, si la salida es militar, Trump no va a ser aliado ni Biden tampoco. Si la salida es negociada, tengamos por seguro que Biden será un mejor aliado que Donald Trump. Y así es que están planteadas las cosas en este momento. Si entendemos que la vía insurreccional ya no es viable y militar ya no es viable y hay que seriarse con una ruta electoral progresiva, pero dándole mayor importancia y la mayor importancia a resolver la crisis económica, entonces eso significa que Biden puede ser un facilitador infinitamente mejor que Donald Trump, porque Donald Trump ha dejado huellas muy difíciles, muy serias en Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro, y con Biden puede haber un margen de confianza para lograr entendimiento y puede haber un mayor nivel de entendimiento con la comunidad internacional. Los europeos están felices con la victoria de Biden. Los países latinoamericanos en su mayoría están felices con la victoria de Biden. Por eso es que muchos que inclusive se aparecían como aliados de Donald Trump, como el caso de Israel, salieron corriendo a reconocer a Biden. Sobre el reconocimiento de Biden también me llamó la atención algo, y ya con esto sí vamos cerrando, es que hubo muchas críticas, las redes reventaron cuando Guaidó hizo el reconocimiento a Biden. Fue un error de Guaidó, fue una anticipación, fue un acierto político en función de lo que me está diciendo, fue una estrategia. Yo creo que ahí lo que hubo, ahí lo que hay es un trompo enrollado desde hace tiempo, entre Trump y Guaidó y el juez 4. No sé si es que se le pasó la mano a la Casa Blanca, yo creo que ha habido presiones indebidas, ha habido una especie de extorsión a todos los que se opongan al lineamiento, pero bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar. Y yo creo que Juan Guaidó, para que Juan Guaidó haya hecho eso, no creo que sea una decisión apresurada porque se trata de su mayor aliado, por Dios. Lo menos que podía decir era, bueno, nos mantenemos a la expectativa
cualquiera de los dos para nosotros es importante y serán grandes aliados de Venezuela, y ahí salva las cosas. No digo que salgas a reconocer a Trump, pero por lo menos mantener una equidad como la ha mantenido López Obrador en México. Pero no, se fue directo, generando pues una cantidad de confusión, incertidumbre. Muchos venezolanos que creían pues que con Trump venía la guerra y el primer beneficiado iba a ser Juan Guaidó y Leopoldo López, pero bueno, resultó que no es verdad. Yo creo que están empezando a descubrirse todas las cosas que hasta ahora se mantenían ocultas. Ya estamos llegando como al llegadero de todo esto. Yo tengo una inmensa esperanza que a partir del año que viene A eso voy. nosotros vamos a empezar a transitar un nuevo camino, vamos a empezar a entendernos más los venezolanos. Yo creo que ya perdió su vigencia política total la confrontación chavista-oposición. Ya hay muchos chavistas que sufren tanto como los opositores, chavistas que quieren un cambio tanto como lo quieren los opositores, chavistas que no están conformes. Bueno, con decirle que hasta Nicolás Maduro no está conforme con su propio gobierno. ¿Y eso por qué lo dice? Porque lo ha dicho. ¿Cuántas veces él lo ha dicho? Ha denunciado corrupción interna en su gobierno, que no ha sido Ya ha criticado a los suyos, claro. En una reciente entrevista con Villegas, con el hermano de Ernesto Villegas, dijo que en la crisis de PDVSA el 50% tiene que ver con las sanciones internacionales, pero el otro 50% tiene que ver con corrupción propio. Yo digo que la relación es distinta, es más el fracaso propio que las sanciones internacionales. Pero ya eso es un reconocimiento inmenso. O sea, obvio, ellos no están contentos con el gobierno que tienen. Ellos están entrampados en su gobierno. Ellos tienen su juego trancado. Y lo que yo les vengo diciendo a todos los chavistas, a usted lo que más le conviene es desentenderse de este paquete envenenado que tienen en las manos y buscar las maneras de entenderse y crear un gobierno de transición, por ejemplo. O buscar una salida electoral y pasen a la oposición. Al chavismo le conviene ir a la oposición urgente, porque tienen que rehacer su juego, renovar los cuadros de dirigentes, tienen que eliminar una cantidad de basura que tienen en sus tesis programáticas. El tema de la economía socialista, eso es basura. Los chinos se encargaron de mostrar y los vietnamitas que eso es basura. Ellos tienen Venezuela es la mejor evidencia de ese fracaso. Mejor evidencia. Y en Cuba inclusive se ha demostrado que eso es basura. Entonces, yo creo que el chavismo necesita rehacer su juego. A ellos hay que darles todas las garantías del mundo para que ellos sigan funcionando normalmente. No puede haber una cacería de brujas en Venezuela. Eso lo tiene claro la Casa Blanca. Y si no, léanse el documento Marco para la Transición Democrática que lanzaron al mundo el 31 de marzo del año pasado. No, perdón, de este año. Un marco para la transición donde parten de la justicia transicional, donde parten de un borrón y cuenta nueva, donde se perdonan muchas cosas, porque ellos saben que es la única manera en que pueda generarse un cambio progresivo en el país. Un cambio fáctico, un cambio de la noche a la mañana, no va a ocurrir. Si hay algún venezolano que esté pensando en eso, mire, ese nivel de pensamiento lo que hace es atascarlo más. Lo hace inútil para los cambios que hay que hacer en el país. Y cada venezolano tiene que poner de su parte para convertirse en una persona útil para el cambio, no un obstáculo para el cambio. Sí, no, salir de ese modo queja, de ese modo denuncia, de ese modo ataque, no, a formar parte de la solución, en ¿no? el modo odio, en el modo decepción, en el modo frustración, de amargura, desesperanza. Eso no contribuye a nada, porque es que una persona cuando está en ese estado emocional, basado en emociones destructivas, no es para nada. No tanto en la política, en la vida cotidiana, cuando alguien está en ese estado de shock. Cuando vemos que un hijo nuestro se entra en un estado de ira profunda, ¿qué es lo que hace un padre cuerdo? Lo deja tranquilito, que se le pase y después, ven acá, hijo, venga, siénteseme aquí. Y ahí es donde viene el round del papá. Pero tú no lo puedes tocar porque no va a entender nada. Claro, en el momento no va a entender. Y si es adolescente, peor todavía. Entonces, yo creo que es el momento de comenzar a construir una nueva emocionalidad en los venezolanos. Es necesario comenzar a perdonar. Hay que comenzar a construir espacios de sinergia entre chavistas y opositores para resolver problemas puntuales, problemas en las comunidades,
reconstruir los consejos comunales como una herramienta fundamental de la ciudadanía activa. Todo eso hay que hacerlo a partir de ahora. Yo creo o sea, el día que nos desmontemos de ese modo confrontación y pasemos a un modo consenso, entraremos entonces en el mejor momento en la historia de la vida de los venezolanos. Yo creo que después de esta gran noche oscura, amarga, llena de pesadillas, tiene que venir un amanecer distinto, porque hay que confiar en que los venezolanos seremos capaces de superar esto con mucha inteligencia emocional y con mucha inteligencia política. Yo soy optimista. Y me hizo ser optimista también, permítame decirle. Muchísimas gracias de verdad por esta valiosa hora, que yo estoy segura que también los que compartieron esta entrevista, porque sí estoy leyendo sus comentarios, también consideran valiosos estos aportes, porque muchas veces es necesario dejar de ser condescendientes, complacientes con alguna de las dos tendencias que están imperando en Venezuela y pasar a ser crítico, válidamente crítico, con argumentos válidos, para poner el punto sobre las IES y tratar de entender en su justo contexto lo que cada uno plantea y pensar, como usted bien lo ha dicho, desde el punto de vista también del venezolano, del que sufre, del que se agobia, del que se afecta y el que está padeciendo la realidad en el país. Así que muchísimas gracias de verdad por esta valiosa colaboración en nombre del Colegio Nacional de Periodistas, esta red de comunicación, esta alternativa que hemos abierto está a su total y entera disposición, porque queremos también formar parte de ese modelo, de ese proceso de reconstrucción y de reconciliación del país, que creo que es donde está la justa clave para salir de todo este meollo. Un gran abrazo a todos los zulianos, los quiero mucho, me encanta el Zulia y tengo unas ganas inmensas de volver a Zulia. A todos ustedes y a todos los que nos acompañaron, bueno, gracias y gracias por soportarme tanto tiempo, pero fue una bonita oportunidad de compartir con todos ustedes estas reflexiones que creo que deberíamos tenerlas todos. Así es, un momento de reflexión oportuno y necesario. Muchísimas gracias. Ustedes lo escucharon, amigos. Jesús Seguía, presidente de Dating Corp, periodista, colega, que nos ha cedido su valioso tiempo y ha compartido con nosotros, vaya que sí son valiosas aportaciones y perspectivas distintas que en estos momentos que nos afrontamos a tanta incertidumbre, a esta encrucijada que se nos viene para el 6 de diciembre, para el 12 de diciembre, es necesario que estemos claros. Y aquel que quiera participar en estos eventos electorales tiene todo el derecho y toda la libertad de hacerlo. Aquí no se trata de cambiar puntos de vista o de imponer puntos de vista, sencillamente se trata de aportar un nuevo punto de vista para que usted, que tendrá la oportunidad de participar en estos eventos, tenga un criterio, tenga la oportunidad de tener un análisis distinto de lo que está aconteciendo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos. Y gracias a todos por conectarse. Esta es su ventana informativa. Nos conseguimos, Dios mediante, el próximo viernes en horas de la tarde a través de esta ventana, Global News del Colegio Nacional de Periodistas. En minutos estará toda la entrevista también a disposición, no solamente en el canal de Instagram del CNP Zulia, sino también en el canal de YouTube, seccional CNP Zulia. Muy buenas tardes, gracias. Saludos.